Ok, excelente. Muy buenas noches, muchachos, a los que ya están conectados. Sí, adelante, Francisco. Francisco, ¿ibas a comentar algo? Ok. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la... Deme un segundito. Ok, entonces, como habíamos quedado en esta sesión, íbamos a hacer un procedimiento y vamos a hacer un demo, básicamente, de intersectar información que se transmite entre dos puntos, en este caso entre una aplicación cliente y un servidor. Vamos a hacer el proceso en el cual intersectamos el proceso de comunicación para ver si podemos acceder, en este caso, a la información que se intercambia entre los dos puntos. Y luego, pues vamos a hacer el mismo procedimiento, pero asegurando en este caso el canal de comunicación, ¿verdad? Para eso dijimos que íbamos a instalar un pequeño escenario. No sé quién tuvo la oportunidad de hacerlo, y para eso decíamos que íbamos a necesitar tener en nuestra máquina pues un ambiente de virtualización que podía ser VirtualBox, podía ser VMware Workstation o bien VMware Player, ¿verdad? En dependencia de lo que fuéramos a utilizar, teníamos que instalar, en este caso, una máquina virtual con un sistema operativo. Ya decíamos que íbamos a utilizar cualquiera de las versiones de Linux, ustedes seleccionaban, y una vez que tuviéramos instalada la máquina virtual con el sistema operativo, pues teníamos que habilitar el servicio, en este caso, pues de publicación de páginas, ¿verdad? En este caso, un servidor web. Y de la parte del host, pues básicamente lo único que íbamos a utilizar es la aplicación para realizar la captura. Básicamente lo que vamos más bien a simular es un ataque tradicional hombre en medio, M&M, ¿verdad? Básicamente, déjenme nada más ponerle aquí. Voy a sacar una hojita de Word para poner aquí unas cosas y que al menos vayamos rayando y viendo qué es lo que vamos a hacer. Solo denme un chancecito. Les decía entonces que básicamente el objetivo, ¿no? De esta sesión, pues va a ser muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos por aquí una aplicación cliente, llámese una portátil, un smartphone, cualquier dispositivo eh, smart, una computadora de escritorio. Eso es irrelevante al final, ¿verdad? Por aquí vamos a tener en este caso, pues un servicio. Vamos a llamarle a esto, pues el servidor. Aquí vamos a tener entonces la estación cliente. Ya decíamos, el cliente puede ser cualquier dispositivo que nosotros tengamos por ahí. No importa. Para efectos de hacer este procedimiento, pues no es relevante, ¿verdad? Y
Y bueno, aquí tenemos, vamos a suponer que aquí tenemos el canal de comunicación, que esto fuese una intranet, una internet, lo que sea, puede ser lo de igual. Para estos efectos, pues no nos hace, no es tan relevante, ¿verdad? Y la idea entonces, como les decía, pues aquí tener aquí en la parte del servidor una aplicación, en este caso un web server, y una vez que tengamos el web server aquí instalado, pues hacer para el demo un pequeño sitio web que implementa un formulario. Este lo vamos a acceder desde el cliente con un navegador y a la hora pues de que nosotros estemos llenando el formulario, vamos a suponer, vamos a simular que fuese una aplicación web de la organización. Desde el cliente accedemos con el navegador web al formulario, ya sea para registrar nuestros datos, para hacer una transacción en línea, para hacer una compra, incluso a cualquier Amazon, a cualquier servicio que tengamos por ahí. Y vamos a suponer que tenemos entonces información sensible que nosotros llenamos del cliente a través del servicio al cual estamos accediendo. La idea es que si este canal de comunicación no está protegido, pues esta información va a viajar en claro, en modo texto, desde el cliente hasta el servidor. ¿Qué sucede entonces si por aquí, por ejemplo, hay un atacante y este atacante, pues simplemente se pone a escuchar, ¿verdad? La comunicación que existe entre esos dos puntos. O sea, va a tratar en todo caso, pues, de intersectar, ¿verdad? El proceso de comunicación, si la información se transmite en claro, pues este señor, este atacante, pues va a poder acceder a esa información. Vamos a suponer que lo que se transfiere aquí es el número, las credenciales de acceso a un sistema, por ejemplo. Entonces, este señor va a poder perfectamente capturar las credenciales del usuario que tenemos aquí en este extremo. Ya lo decíamos en la sesión de ayer, por ejemplo, si nosotros entre estos dos puntos implementamos seguridad extremo a extremo, y aquí, por ejemplo, en este servicio habilitamos HTTPS, habilitamos SSL en el servidor de páginas, por lo tanto, básicamente lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar, cuando se establezca, en este caso, el canal de comunicación cliente con el servidor, pues toda la información va a ir encriptada, simplemente se va a formar un túnel y en ese túnel lo que hace simplemente es que encripta la información que el cliente va a intercambiar con el servidor, de forma tal que si bajo este escenario, ese atacante igual trata de intersectar la información que se transmite, pues definitivamente la va a poder intersectar. Lo único que va a obtener información, en este caso, que no va a ser legible, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, va probablemente en este caso, probablemente pues va a poder visualizar caracteres sin sentido porque va a estar encriptada o cifrada en este caso pues la información. Y eso es básicamente lo que el escenario que queremos recrear. Para eso les decía que aquí en este servidor pues íbamos a poner una distribución de Linux y una vez que tengamos la distribución de Linux pues vamos a habilitar el servidor de páginas, ¿verdad? Un Apache, o yo les decía también que pueden utilizar el servidor LAMP que ya trae Apache, la base de datos y trae pues PHP para efectos de hacer la prueba, para poder intersectar la información que se transmite del cliente al servidor. Ya decíamos que íbamos a utilizar la aplicación Bursuite, ¿verdad? Y vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? No sé si alguien de los que ya están conectados pudo implementar ese escenario, si le hizo falta, si no tuvieron tiempo, me lo pueden indicar. De todas formas, yo ya lo tengo montado y se los puedo mostrar totalmente. eh, Podemos hacer el procedimiento sin ningún problema. Pero lo que necesito saber es si ustedes, pues, alguno hizo el intento, si tiene el escenario definido,
sea, por aquellos que me quieran seguir el procedimiento, o si pues lo van a probar a hacer en otro instante. Yo les decía también en la sesión anterior que, bueno, en el caso de ciberseguridad, muchachos, y de implementación de controles y soluciones, etcétera, hay que practicarlo, ¿verdad? Entonces, no se preocupen si a la primera no les dan las cosas, hay que seguir intentando, hay que seguir buscando información. La idea es tratar de hacerlo. La idea también es que dominen muchos de los comandos de Linux, porque muchas de las soluciones de ciberseguridad igual están basadas en Linux, ¿verdad? Y es por eso que, además que es software bajo la filosofía open, y eso pues nos facilita el hecho de poder hacer algún escenario menos sencillo. No sé si alguien tiene algún comentario previo de su experiencia, si lo pudieron hacer, si no lo pudieron hacer, etcétera. Adelante, Silvia. Primeramente, buenas noches, profesor. Bueno, en mi caso específico, yo ocupo Parrot OS, que es un sistema operativo basado en Linux. Y bueno, yo ya tenía una máquina virtual con Ubuntu Server. Lo único que hice fue instalarle Apache y PHP por si se necesitaba. Pero yo creo que tengo todo, incluso el Bursuit, para correrlo en máquina con arquitectura máquina basada en Linux. Qué Creo que por excelente. lo menos yo lo tengo todo, creo. Perfecto, excelente. Perfecto, claro que sí. Alguien más que tenga, no hace falta, definitivamente, usted puede utilizar cualquier distribución de Linux, puede utilizar cualquier virtualizador, puede descargar las máquinas preconfiguradas, si no lo quiere instalar desde cero. Hay diferentes, muchas opciones, ¿verdad? Claro que el que sea hacer y tomar la experiencia, yo les recomiendo que destinen un par de horas y lo pueden hacer el escenario completo, ¿verdad? Yo de hecho les puse ahí en el grupo, ¿verdad? Yo les puse dos URL para descargar, en este caso, máquinas virtuales que están preconfiguradas, y les puse este último, este URL, descargasmáquinasvirtuales.com, que se los voy a poner, de hecho, ahí en el chat, ¿verdad? Perfecto, Javier, no hay problema. Igual aquí hay máquinas virtuales preconfiguradas en este sitio. Casualmente este sitio yo descargué una de Ubuntu, ese servidor de la versión 20.10. Este fue el que yo descargué. Una vez que lo descarga, creo que pesa 1.2 gigas por ahí. Lo que descarga es un archivo de extensión .ova. Y este fue precisamente el que incorporé. Yo estoy utilizando Oracle VirtualBox, y este precisamente es el servidor que ese que descargué en la máquina preconfigurada, ¿verdad? Una vez que se descarga, pues simplemente se importa al virtualizador. Igual en esa página hay máquinas que están preconfiguradas tanto para VirtualBox como para VMware, ¿verdad? Ahí tienen la opción, y aquí mismo pues tienen los procedimientos para instalar la máquina virtual en VirtualBox, o bien para instalar la máquina virtual en VMware, ¿verdad? Ya los procedimientos están establecidos, no tenemos pues definitivamente que estar reinventando mucho, sino simplemente seguir los procedimientos que ya están. Y yo seguí el procedimiento tan sencillo como ese, y aquí está, miren, esta es la máquina. De hecho la cloné para tener ahí un respaldo, pero esta es mi máquina Ubuntu que yo puse en mi máquina, y es esta precisamente que les voy a mostrar aquí, que ya está en ejecución, ¿verdad?
Lo único simple y es el hecho de que, bueno, le puse la interfaz de red en modo bridge con mi máquina host, precisamente pues para que estuviera, en este caso, tomara una dirección del mismo segmento de mi máquina host. Y esto es lo que tengo, ¿verdad? Ya se las muestro aquí. Déjenme ver, lo voy a poner así, de esta forma. Bueno, déjenme mover esto. Ok. Espérenme un segundito que me... ¿Verdad? Y esta es la máquina virtual que yo he instalado. Es una máquina virtual que viene limpia, solamente el sistema operativo. Entonces, de igual forma, como la idea no es tampoco que nos demoremos más de lo normal, pues igual busqué aquí, yo instalé Swarm para Linux, ¿verdad? Aquí en la página de descargas. O sea, puse Swarm porque tiene PHP, MySQL y ya tiene pues y el servidor Apache, las tres cosas de una sola vez para efectos de hacer la demo, pues me pareció muy bien. Y de hecho, pues para poder hacer un formulario y enviar algo pues a la base de datos y que nos podamos ver todo el proceso, ¿verdad? Entonces aquí en el URL, que igual se los voy a poner ahí para que lo tengan. Para hacer el demo, Silvio, eh, como la idea es capturar información, si querés el otro extremo, puedes tener la base de datos. Yo lo puse, ¿verdad? De hecho, yo puse con Swan porque, como les decía, ahí está pues ya las tres cosas de una sola vez. Entonces, básicamente de aquí, muchachos, yo les voy a explicar el procedimiento que yo hice y después ustedes ven, ¿verdad? Si lo van a hacer de esta forma o de otra, no importa. Yo preparé el escenario de esa forma. Vine por aquí a la distribución de Linux de 64 bits. Puse la 7.4 para el caso de PHP, pero pueden poner hasta la 8.2, ¿verdad? Entonces lo que hice primero fue que vine y copié la dirección, en este caso de descarga, que es la que ustedes están viendo ahí abajito, Apache Friends ORG, Swan File 7.427, Swan Linux. De hecho, lo tengo por aquí, que aquí lo copié. Para esta, me vine a mi servidor y lo primero que hice fue que instalé wget para descargar desde la interfaz de texto de Linux, en este caso, pues el instalador, ¿verdad? Solo déjenme, se los muestro por aquí porque debe estar aquí guardado. Esto me tomó un par de horas nada más, ¿verdad? Hacer el escenario. A ustedes si tienen, les puede tomar igual o menos incluso. Yo solamente se los voy a demostrar el comando, lo que pasa es que ya lo tengo por aquí, entonces aquí. Bueno, primero, como les decía, instalé wget, sudo apt install wget, que esta máquina pues no lo tiene instalado, entonces simplemente lo instalé para poder hacer descarga de archivos desde internet. Y una vez que ya lo tuve, pues simplemente procedí a descargar, en este caso, pues de la dirección de Apache Friends, descargar entonces el instalador de Swarm, ¿verdad? Ahí igual está, wget y todo el URL este que les estoy mostrando por aquí, ¿verdad? Y es precisamente hasta installer.run, precisamente el instalador es este que tenemos por aquí. Swarm Linux de 64 bits, etcétera, installer.run.
¿verdad? Esto es lo que tenemos por aquí. Esto lo que hace simplemente es que va al sitio, descarga el instalador que tenemos aquí en Swarm y en este caso pues lo descarga en el archivo donde estamos. Yo lo descargué en este caso en mi directorio home con la cuenta usuario, como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Una vez que ya tenemos ese archivo, bueno, igual no crean, yo también busqué un procedimiento, ¿verdad? Para instalar Swan en Linux. No sé, déjenme buscar. Yo creo que no lo tengo por aquí. Pero bueno, ahí, por ahí lo busqué, ¿verdad? Ahí. Una vez que ya lo tienen el archivo, entonces básicamente lo que se hizo fue, aquí, ¿verdad? Lo que hice simplemente fue otorgarles permiso de ejecución a ese archivo de instalación que termina en extensión .rom. Y una vez que ya tiene permisos de ejecución, si ustedes ven ahí, estoy utilizando el comando chmod más X, indicando que tiene que incorporarle el permiso de ejecución sobre ese archivo. Y una vez pues que ya lo tenemos con el permiso de ejecución, lo vamos simplemente a ejecutar. ¿Cómo lo ejecutamos? Simplemente pues sudo .pleca, el nombre del instalador, y eso pues nos va a permitir en este caso instalar el servidor Swan, ¿verdad? Esto por defecto al final les va a crear, o sea, se va a instalar más bien, aquí lo tengo anotado en la carpeta opt pleca lamp, ¿verdad? Por defecto. Y ya con eso, pues simplemente es terminar el procedimiento de instalación. Eso demora 2, 3 minutos nada más. Y ya con eso, pues ya se puede visualizar una vez que culmina, simplemente pues esta página, ¿verdad? Aquí en este caso, pues estoy accediendo al servidor y al dashboard. Y ahí entonces tenemos, pues básicamente la página de inicio que nos envía, que es esto, indicando que la instalación pues fue totalmente exitosa. Luego el asunto está que bueno, tenemos que básicamente crear nuestra página web de inicio, ¿verdad? Y y el almacenamiento en la base de datos. Para eso, pues, hay que acceder a PHP MyAdmin y este es el servidor, en este caso, de base de datos. Yo creé una nueva base de datos que se llama User y creé una tabla que se llama Usuarios y una estructura muy sencilla, solamente dos campos, nombre y el password, ¿verdad? Es lo que le puse a la tabla, nada más. Bueno, aquí tengo unos registros que estuve haciendo pruebas, ¿verdad? Solamente para ver que funcionaba todo el asunto. Entonces habilité, como les decía, la base de datos, user, las tablas usuario, definimos una estructura, en este caso dos campos nada más para efectos de hacer la pruebita de conexión. Y una vez que ya está la base de datos, pues igual me fui aquí, miren, y yo les voy a compartir este URL. Yo de aquí saqué, en este caso, los archivos de para hacer en este caso la conexión. ¿Qué imagen, Francisco? Disculpame, a ver, si me decís qué imagen, con gusto. La de Linux. Déjame ver cómo.
Está completo. Pues no sé al final aquí cómo hacer para que esto se ponga más. Ahí se ve. Pues, ok. Entonces, vuelvo y repito, yo inicié simplemente instalando wget, sudo apt install wget. Después, una vez que tenía ya el wget, pues procedí a descargar el instalador de Swarm, sudo wget y el URL donde está el instalador, ¿verdad? Que es el URL apachefriends.org, toda la ruta, incluyendo pues el nombre del archivo. El nombre del archivo, como les decía, es swan 7.4.27-2 y termina en installer.run. Esto lo instala en el subdirectorio opt lamp. Ahí tenemos todos los archivos del servidor, ¿verdad? Y una vez que ya tenemos ahí entonces, que descargamos el archivo, le damos permiso de ejecución con el comando chmod más X y el nombre del instalador, terminando en .run del archivo. Una vez que ya lo tenemos con permiso de ejecución, pues simplemente lo que vamos a hacer es ejecutarlo. ¿Y cómo lo ejecutamos? Con sudo pleca y el nombre del instalador, swarm linux, tal cosa, .run. Y con eso, pues les decía que se nos va a instalar en este caso el servicio de Apache, MySQL y con soporte para PHP, ¿verdad? Ya les decíamos entonces que desde nuestro host, en este caso, eh, ya podemos acceder al servidor, ¿verdad? Y para eso, pues, como les decía, yo puse la configuración en modo bridge. Y aquí tengo entonces la dirección IP de mi servidor, 192.168.015. La de mi host es la 011, para que ustedes vean que están en el mismo segmento, ¿verdad? Ah, bueno, algo que tuve que, en este caso, tuve que deshabilitar el firewall de Windows porque tenía problemas de comunicación. Y para no complicarme mucho, pues simplemente deshabilité el firewall de Windows y ya tenía conexión desde la máquina servidor a la máquina, en este caso, pues de Windows, ¿verdad? Solamente pues para que lo tengamos en cuenta. Y les decía entonces que ya desde nuestro servidor, oye, ya utilizando en este caso la dirección IP del servidor,
podemos acceder al dashboard, podemos acceder en este caso a la PHP para ir a administrar el gestor de bases de datos. Aquí simplemente lo que hice fue que creé una base de datos que se llama user. Yo le puse user y una tabla usuarios con dos campos, nombre y contraseña, ¿verdad? Y como les decía, pues estos son registros que estuve probando, nada más. Después, como les decía, pues no voy a estar tampoco inventando y no vamos a estar definitivamente tomando más tiempo del necesario. Entonces, en esta página, aquí está, y fíjense, yo lo busqué, insertar registro en una base de datos con formularios y PHP. Entonces, aquí está la página principal. Yo le puse a este index, si ustedes se fijan, aquí simplemente es el formulario, y ese formulario lo que tiene nada más es un formulario que tiene dos campos, el campo de nombre y el campo, en este caso, del apellido. Lo único que yo lo cambié y en vez de apellido le puse password, ¿verdad? Tiene un botoncito de submit, tiene un botoncito de reset y más aquí abajo tienen entonces el archivo. Si ustedes ven que cuando se envía el formulario se llama al archivo insert.php, que es el que al final toma los datos que se ingresa el usuario y los lleva a la base de datos, ¿verdad? Y este archivo insert.php pues está escrito en PHP, muy sencillo. Y bueno, no estamos utilizando las mejores prácticas de programación porque solamente es para efectos demostrativos. Se crea una variable para establecer la conexión con el servidor de base de datos, la dirección, el usuario y la contraseña, en este caso pues vacía, ¿verdad? Si se puede crear si no se puede crear esa variable, pues se manda una conexión, un mensaje de error indicando pues que no se pudo conectar a la base de datos. Después se crea una otra variable para seleccionar la base de datos y vamos a ubicar en este caso pues el nombre de la base de datos y la conexión que establecemos, o sea, los datos de la conexión. Igual, si no se puede crear esta variable, se manda un mensaje que diga que hay un error. Si no hay error en la creación de la base de datos y en la conexión, pues simplemente ya lo que hacemos es que vamos a tomar las variables que se están introduciendo a través del formulario. Si ustedes ven, tenemos aquí el nombre, formulario y el apellido, para en este caso, y estos son los que se capturan en estas dos variables de PHP utilizando post. O sea, vamos a tener nombre y apellido y eso simplemente lo que vamos a hacer es ejecutar la consulta, insertar en la tabla, en los campos que se han seleccionado por los valores que se están capturando aquí, nombre y apellido, ¿verdad? Y con los parámetros de conexión. Si no se puede crear la variable, quiere decir que no se pudo ingresar a la base de datos. Y se cierra la conexión. Tan sencillo como eso. Lo único distinto a este archivo es que como ya PHP de la versión 5 en adelante ya uno utiliza MySQL Connect, ya utiliza MySQL, entonces simplemente hay que hacer un ajuste, pues en vez de las funciones, los métodos MySQL algo, es utilizar MySQL Connect, MySQL error, etcétera, etcétera, ¿verdad? Haciendo algunas modificaciones sencillas. Y eso precisamente es lo que tengo yo por aquí que les voy a mostrar. Bueno, yo me fui al archivo, les voy a mostrar completamente. El archivo, en este caso, la carpeta donde se instala, ya dijimos que es opt pleca lamp, y ahí vamos a tener entonces el directorio de trabajo donde van a estar, donde debemos poner los archivos del servidor, ¿verdad? Aquí tenemos una carpeta que se llama, en este caso, pues, htdocs. Esa carpeta que ustedes ven por aquí, htdocs, es donde tenemos, o donde nosotros tenemos que poner, pues, todo lo que las páginas que se van a servir, ¿verdad? Si ustedes ven aquí la carpeta ahí tenemos dashboard, ahí tenemos el index PHP, que es lo que estábamos viendo, y yo creé por aquí esta carpeta web. Y en esa carpeta web es que puse entonces los archivos que son esos dos. Creé el index
el archivo index.html, que lo que tiene es lo que les mostré en la página. Formulario de registro, la definición del formulario y los dos campos, nombre, y lo único que le puse password al otro, ¿verdad? Nada más, y los dos botoncitos. Tan sencillo como eso. Ahí no debería de haber mayores complicaciones, ¿verdad? Solo déjenme ver esto. Ok, aquí. Solo déjenme ver si aquí puedo modificar esto. Ok, eso lo vamos a poner nuevamente, lo vamos a poner en 125. Ahí se ve bien, ¿verdad? Igual entonces, el otro archivo, el insertar.php, como les decía, simplemente haciendo pues las modificaciones en los métodos. En vez de MySQL Connect, es MySQL Connect, pero igual utiliza los mismos parámetros, la dirección del servidor, eh, el usuario, en este caso root, y sin contraseña lo dejé así, solo para efectos, en este caso, de hacer el demo, nada más, ¿verdad? La base de datos, que yo le puse users, y bueno, lo normal, capturamos las variables en nombre para password, y ejecutamos en este caso, pues la consulta, igual con MySQL, ¿verdad? Solo hay que invertir en este caso por los parámetros de conexión con la sentencia SQL que vamos a ejecutar. Si no se ejecuta, pues mandamos el mensaje. Si no, pues le puse esto adicional, que sino que dijera registro insertado de forma exitosa. Nada más, eso es lo único que hacen estas dos cosas, ¿verdad? O estos dos archivos. Nada más, no. Entonces ya con eso, desde nuestro host, aquí lo tengo por aquí, fíjense, yo accedo directamente a la dirección del servidor, Pleca Web, que es la carpeta que ingresé. Por defecto, ahí estoy ejecutando ya el archivo index.html. ¿Qué es lo que aparece? Simplemente el formulario con el nombre y el apellido y el password, ¿verdad? Claro, aquí no la contraseña tampoco no le puse que ocultara los caracteres, pero no importa, ¿verdad? Entonces aquí la idea es, por ejemplo, vamos a ver quién está conectado. Silvio, por ejemplo. Vamos a crear a Silvio por aquí. Una contraseña cualquiera, es solamente para efectos de demostración. Le damos enviar. Entonces registro si está de forma exitosa. Voy a ir a la base de datos. Voy a examinar y me aparece entonces Silvia con la contraseña que puse. ¿Verdad? Texto claro. Ahí no estamos haciendo más nada que texto claro. Si quieren, después les paso los archivos. No hay ningún problema. ¿Verdad? Pero eso es tan sencillo como el hecho de que estoy desde mi máquina host accediendo, en este caso, ¿verdad? Al servicio de página web que tengo ahí en el servidor. Estoy visualizando la página, que es un simple formulario, solamente para prueba.
y ya puedo ingresar entonces aquí nombre, la contraseña, o imagínense pues un número de tarjeta de crédito o lo que sea, ¿verdad? Cualquier tipo de información, y ya ven entonces que se está almacenando en la base de datos, ¿verdad? Aquí voy a poner Marina Sistemas. Aquí hay otra contraseña, no sé, 2022, seguridad, ¿verdad? Y ya. Registro insertado, vamos a la base de datos, voy a actualizar y me tiene que aparecer Marina Sistema, tal cosa. O sea, está funcionando de lo más normal. Me imagino que ahí no hay mucha dificultad, o si tienen alguna dificultad me avisan, pero es básicamente parte del escenario este que les estaba mostrando aquí, ¿verdad? O sea, aquí simplemente aquí el servidor, tenemos nuestra aplicación, desde el cliente estamos accediendo con el navegador. Aquí entonces se hace la petición, se viene por acá, aquí se nos visualiza el formulario, este usuario con esta aplicación cliente ingresa los valores, lo que sea, y manda a guardar, en este caso, pues a la base de datos de la aplicación. Eso es lo tradicional, lo único que estamos en modo claro, ¿verdad? Consultas hasta aquí, hasta este momento. A ver, tenemos consultas hasta este momento. Ok, perfecto. Ok, entonces, como les decía, la idea es que nosotros podamos, o cualquier hacker pueda entonces hacer un ataque de hombre en medio y hacer esto, tratar entonces de escuchar el canal de comunicación, ¿verdad? Si nosotros estamos haciendo una transacción que hay información sensible y no hay protección en ese canal de comunicación, pues este señor puede interceptarlo. Ya decíamos, por ejemplo, que si estamos en nuestro teléfono celular o en una conexión de Wi-Fi de mi laptop, de mi celular, de mi Smart algo, perfectamente entonces se puede tratar de capturar la información que se transfiere porque es un mecanismo de broadcast, como lo dijimos en la clase anterior, ¿verdad? Entonces vamos a hacer este procedimiento. Para ello, les decíamos, vamos a utilizar Bursuit. Igual ya les compartí el URL la vez pasada de Bursuit. Yo aquí ya lo tengo ya instalado, ¿verdad? Para efectos simplemente pues de hacer el demo un poco rápido. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer antes de eso? Es, bueno, en mi navegador que estoy utilizando, yo estoy utilizando Chrome. El Bursuit al final es un proxy, ¿verdad? Y Bursuit lo que vamos a hacer entonces es, según nuestro gráfico, es hacer simplemente de que la información que se transfiere del cliente al servidor ahora tenga que pasar a través de esta máquina del hackers. En este caso, esto va a ser el Bursuit, ¿verdad? Todo lo que viene del cliente al servidor tiene que ir por aquí, tiene que pasar por esta máquina o por el Bursuit y mandarla al servidor, de forma tal que podemos entonces capturar lo que va en ese canal, ¿no? Y tiene que ir, como les decía, en este sentido, ¿verdad? Porque entonces ahora eh, en el cliente vamos a configurar para que él vea como proxy a esta aplicación, a Bursuit, y este señor es el que entonces después tiene que reenviar la información al servidor. Eso es lo que vamos a hacer básicamente. Entonces, como que si vamos a torcer el canal y viene por acá y después por acá. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Simple, en el navegador vamos a poner, bueno, lo podemos hacer de manera manual, ¿verdad? Usted simplemente viene a la configuración del navegador,
y le pone el proxy, en este caso, pues la dirección de donde vamos a tener Bursit, que como es en el mismo host, pues debería ser 127.0.0.1, ¿verdad? Lo normal que ya todos sabemos, lo único que, pues si lo vamos a hacer manual, pues esto va a ser medio complicado, ¿verdad? Entonces, para no hacerlo manual, yo, y lo que generalmente se hace es que se instala un plugin en el navegador que estoy utilizando, un plugin de proxy, ¿verdad? Para Chrome o para el navegador que ustedes estén utilizando. Ahí hay varios. Yo instalé este primero que apareció así, que se llama Proxy Switch Omega, que es este que les estoy mostrando en este momento. Le voy a dar doble clic. Ustedes ven, aquí ya está instalado. O sea, usted ingresa a la página de Chrome y entonces tiene que simplemente instalar el plugin y una vez que se le instale, le va a quedar así de esta forma, ¿verdad? Como ya lo tengo instalado, me parece eliminar. Si no lo tengo instalado, me dice simplemente habilitar. Y como les decía, pues es este botoncito verde que tenemos por aquí, que si yo le doy un clic, entonces me dice el proxy, ¿verdad? Ahí perfectamente puedo ver en las opciones la configuración, pero yo lo voy a dejar así como está por defecto. Tal, lo voy a dejar así como está por defecto, sin ningún problema. Esto que es lo que me va a servir es que cuando vaya a utilizarlo, en vez de estar haciéndolo manual, pues simplemente vengo aquí, ¿sí? Y lo que hago es simplemente decirle, ve, ahora utiliza el proxy. Y él automáticamente pues va a enviar la información que captura el navegador, me la va a enviar en este caso a Bursuit. Bursuit también tenemos que configurarlo, tenemos aquí, venirnos aquí donde dice, en este caso, la opción de proxy, ¿verdad? Y una vez que tengamos aquí el proxy, aquí en opciones, tenemos que habilitar que va a ser la 127.0.0.1 con el puerto que usted quiera o lo deja así por defecto. Nada más, ¿verdad? De forma tal que cuando en el navegador esté habilitado el proxy, él mande toda la información, en este caso a Bursuit. Acuérdense que lo vamos a hacer que toda la información del cliente pase a través, en este caso, de Bursuit, que es el proxy, y el proxy después se lo envíe al servidor. Eso es básicamente lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo estoy aquí en mi página donde tengo la aplicación. Voy a habilitar, en este caso, el proxy. Perdón. Ok, aquí tengo, voy a cerrar esto de WhatsApp para que no tengamos más dificultades. Y entonces voy a habilitar en este caso el proxy, ¿verdad? En mi Bursuit, que lo tengo por aquí, simplemente pues voy a venir aquí a la opción que dice eh, intersectar, ¿verdad? De forma tal entonces de que si yo hago cualquier cosa aquí desde el navegador, vamos a ver si lo pongo aquí. Bueno, vamos a tener aquí las dos cosas mejor. Y entonces yo hago, por ejemplo, voy a crear otro usuario, no sé, user 2022 con contraseña, lo que sea, cualquier cosa, no nos interesa mucho. Y le doy enviar. Bueno, dice que se ejecutó de forma exitosa. Déjeme ver si el proxy está funcionando. Ok, entonces venimos aquí al proxy. Bueno, aquí le voy a dar forward. Bueno, voy a eliminar esto. Vamos a hacerlo nuevamente. Esperen, mejor lo quiero ver. Aquí. Vamos a habilitar el proxy. Y entonces ahora vamos a crear un nuevo usuario. Decía user
20, por ejemplo, con cualquier contraseña, ¿no? Eso es lo de menos, ¿verdad? Entonces, aquí nuestro Bursuit debería aquí capturar esa información. Si ustedes ven aquí, tenemos user 20, 12, 12, 12, 12. Esto todavía no ha llegado, en este caso, pues al servidor de bases de datos, ¿verdad? Hasta que nosotros le demos, pero fíjense que entonces, que lo que estamos ingresando aquí, lo estamos capturando. Si yo fuera el hacker, pues automáticamente ya sé el nombre de usuario y la contraseña de esa persona. Y si fuera, como les decía, información susceptible, pues igual ahí la estamos capturando totalmente en claro lo que estamos ingresando a través de ese formulario, ¿verdad? Y le voy a dar forward. Cuando le doy forward, pues esta información pasa, en este caso, pues a la base de datos. Y fíjense que ya apareció registro excitado, insertado de forma exitosa, lo que quiere decir entonces que ya llegó a la base de datos. No lo vamos a ver aquí porque tengo el proxy. Lo que voy a hacer entonces es que le voy a deshabilitar el proxy, conexión directa, voy a actualizarlo y me debería en este caso pues de aparecer el user 20 que fue el último que ingresé, ¿verdad? Entonces solamente para que vean que bueno, ahí estamos capturando la información, ¿verdad? Que se está transfiriendo de un punto a otro. O sea, toda la información del formulario, en este caso, pues la estamos capturando con el Bursuit, porque lo tenemos como proxy, ingresamos cualquier cosa, lo capturamos con el proxy y aquí vamos a poder ver todo lo que podamos nosotros transferir, siempre y cuando lo tengamos habilitado el proxy, ¿verdad? Ese es el detalle, que tiene que estar habilitado el proxy para que nosotros podamos capturar esa información. Y como les decía, como no tenemos en este momento ningún mecanismo de cifrado, ni de extremo a extremo, ni cifrado en la transacción, pues simplemente lo estamos capturando tal y como en este caso se está ingresando, ¿verdad? Vamos a ver, lo voy a hacer nuevamente, ¿verdad? Vamos a suponer que Jocelyn, le pongo una contraseña cualquiera, ahorita no me, eso es lo de menos. Me voy al Bursuit que está intersectando, ¿verdad? Y voy a buscar, aquí está, miren, usuario Jocelyn, password JJ, jejejeje, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Déjenme ver si esto lo puedo agrandar o no sé si lo ven bien. No, no sé si ahí lo ven, pero fíjense entonces que ahí estamos capturando la información antes que vaya en este caso pues al servidor, ¿verdad? Y como les decía, si eso fuera si tuviéramos en el servidor, no tuviéramos ningún tipo de control de seguridad, no implementamos ningún mecanismo de cifrado, ni de extremo a extremo, ni en la transacción, pues fíjense entonces que el hacker perfectamente puede obtener la información en claro, ¿verdad? Eso es lo que quiero que quede bien, bien definida. Ahora vamos a hacer lo mismo. Bueno, no sé si tienen consultas por el momento. Consultas, comentarios por el momento. Yo sé que esto van a tener que, yo les recomiendo que lo practiquen, que lo hagan, porque ese Burst lo podemos utilizar para muchísimas cosas, incluso vamos a ver si la próxima semana lo utilizamos para hacer otros tipos de ataques de escenario, para ver si podemos acceder a servicios, si podemos en este caso obtener las credenciales y acceder a los servidores, etcétera, ¿verdad?
Pero bueno, una de las cosas es esto que nos sirve en proxy para intersectar información cuando estamos intercambiando, en este caso, información. Esto es lo mismo, lo pudiéramos hacer. Alguien mencionó la vez pasada utilizar Warchar, un sniffer de red. Claro que sí se puede. Lo único que ustedes saben que Warchar, que es lo que hace, capturamos todo el tráfico en este caso, al igual que este, pues se captura todo el tráfico, lo único que la visualización es mucho más sencilla y mucho más rápida, mientras que en el caso de Warchar hay que utilizar una serie de filtros para poder eh, ir y visualizar la información que se captura, al igual que podemos obtener con Warchar, ¿verdad? Pero bueno, es mucho, no quiero entrar a situaciones más complejas, precisamente porque no es el objetivo específico del curso. eh, Hacerlo tan complejo, sino más bien utilizar herramientas sencillas y que se utilicen con frecuencia. Ahora, ¿qué sucede si nosotros hacemos la intersección? Déjeme, eso lo estoy revisando para ver si al fin, si vamos a colaborar con la prueba de la plataforma que les comenté. Bueno, mientras no nos indiquen, seguimos. ¿Qué sucede si nosotros entonces em, queremos intersectar? Bueno, vamos a deshabilitar en este caso el proxy. Voy a poner directo, ¿verdad? Si nosotros queremos en este caso intersectar una comunicación que esté utilizando algún mecanismo de seguridad, digamos, en este caso, que tenga seguridad de extremo a extremo, como en el caso de WhatsApp, por ejemplo, o una aplicación que tenga habilitado SSL, porque si ustedes ven, por ejemplo, aquí, este es el tradicional, ¿verdad? Acceso utilizando HTTP, dos puntos, pleca, pleca, la dirección y eso. Por defecto, ustedes ya saben que los navegadores eliminan la primera parte. Estamos hablando de establecer comunicación a través del puerto 80, ¿verdad? Pero si el sitio, por ejemplo, tuviera habilitado SSL, ya entonces tenemos que acceder, como ustedes saben, con HTTPS. Y HTTPS, pues ya sabemos que lo que hace es que establece un túnel y que va encriptado, etcétera, etcétera. Ya en ese caso, se supone que la información que viaja por el túnel encriptado ya tiene un mecanismo de seguridad establecido. Por ejemplo, yo voy a ir a, vamos a ver, tengo una cuenta en Hotmail, todavía utilizo Hotmail ya. Vamos a ver si es HTTPS, es Outlook. Perfecto, sí, utiliza HTTPS. Y entonces, pues bueno, vamos a tratar de capturar aquí la información, ¿verdad? Entonces, como ya tengo mi Bursuit, simplemente lo que voy a hacer es que vamos a habilitar el proxy para que se vaya, ¿verdad? Al proxy. Vamos a decir esto. Bueno, como no instalé el certificado de Bursuit, se puede instalar, sí, ¿verdad? Pero déjenme ver. No sé si tengo que instalar el... Sí, tenemos problemas con el certificado, pero bueno, y es precisamente del Bursuit, ¿verdad? Porque está actuando como proxy. Tendríamos que instalar aquí en Bursuit, podemos instalar el certificado para que no haya problemas con el navegador, pero bueno, no lo vamos a probar porque no, ahorita
hay un procedimiento para instalar el certificado y eso, pues que lo podemos buscar. Pero bueno, la idea es que si yo capturo de un sitio HTTPS, pues definitivamente esta información no la voy a poder visualizar en claro, ¿verdad? En este caso, el usuario y la contraseña que estamos probando nosotros por aquí. Ya no nos aparecería de esa forma Jocelyn y la contraseña que estamos ingresando, sino que nos va a aparecer en este caso pues una secuencia de caracteres porque esa información pues va cifrada, ¿verdad? Entonces, definitivamente pues un hacker o una persona que intersecte la comunicación puede acceder a esa información, lo único que no va ni saber, no se le va a entender eh, a lo que estamos en este caso capturando, ¿verdad? Sí, voy entonces para no. Vuelvo, insisto, si lo quisiéramos hacer, tendríamos que instalar un certificado en Bursuit Community. Se puede hacer, no es tan complicado. Van al sitio de Bursuit, se descarga el certificado, etcétera. Igual Bursuit se puede utilizar con Kali Linux. Desde Kali también se puede utilizar Bursuit, ¿verdad? Y podemos hacer estos mismos procedimientos. Roger pregunta, ¿tendrá que estar Bursit dentro de la red? ¿Cómo dentro de la red? Aquí lo estamos utilizando en el host, ¿verdad, Roger? Y usted puede perfectamente hacer con una pequeña, igual que, igual utilizando en este caso, podemos hacer esto mismo Hola, hola. adelante. Mi inquietud es que Bursup es una herramienta man in the middle. Sí, Y claro, proxy. hasta donde yo manejo, man in the middle tiene la desventaja de tener que ubicarse dentro de una red local. O sea, hay que estar cercano a la red local o dentro de la red para poder capturar. Sí, porque tenés que habilitar el proxy, claro, en el navegador. Sí. Es decir, si ya estoy fuera de la red, es decir, yo estoy lejos, ya no podría utilizar Bursup para esto, para esta captura. Pero podrías utilizar alguna otra herramienta para desviar los paquetes que se transfieren a través de la red sin ningún problema. O sea, podés perfectamente hacer inyecciones utilizando igual WhatsApp también podría ser, fíjate. Y simplemente en lugar de que los paquetes vayan a hacer una inyección, para que en vez de vayan al servidor, pasen obligatoriamente por solo modificando en este caso la dirección de destino de los paquetes, ¿verdad? Pero Correcto. sí, en este caso sí, tiene que estar en la misma y lo que estamos intersectando, claro que sí. Eso es al igual como cuando vas a analizar tráfico que te pones en un puerto de un switch, por ejemplo, y lo configuras como por mirroring, ¿verdad? Para que todo el tráfico de otro puerto pase obligatoriamente por el que estás conectado con tu WordShare y puedas analizar pues todo el tráfico del servidor o de los servidores que vas a analizar. Sí, es. Tyler, sí, efectivamente, ese error de proxy hay que instalar, como les decía, el certificado del Bursuit, pero igual ahí en el sitio se encuentra el certificado y se instala y ya no hay ningún problema. Lo otro es que pudiéramos hacer también pudiéramos buscar nosotros, hacer una modificación, por ejemplo, en la transacción propiamente dicha. Vamos a quitar el proxy. Eh, y, por ejemplo, ya enviar la información cifrada y utilizar en el archivo PHP, que es el que captura la información, y enviarla, por ejemplo, almacenar cifrada a la base de datos, ¿verdad? Perfectamente pudiera ser.
Podemos, podemos utilizar para eso, pues hay varios métodos, en dependencia del lenguaje de programación. Espérenme ahora que esto se me está habilitando. Ok, ahora sí. Tenía que deshabilitar aquí PHP. Fíjense, hay un método muy sensible. Se define una clave. La clave puede ser cualquier cadena de caracteres que nosotros pongamos, ¿verdad? Ahí fíjense, aquí está utilizando el método AES de 256 bits y básicamente como utilizando esta función base 64 decode, ¿verdad? Y pudiéramos perfectamente utilizarla para encriptar la información que se va a enviar a almacenar a una base de datos. Déjenme ver si buscamos una que esté más sencilla. mcrypt.php es este. Vamos a ver si buscamos una que esté predefinida, una que sea más sencilla. Perdón. Hay varias, como les decía, varios métodos, varias funciones que ya están definidas para, en este caso, pues, pudiera ser algo como esto. Fíjense, con MD5, con SHA, hacer un hash, SHA de 128, de 256. Vamos a buscar una sencilla, que sea sencilla para que lo podamos hacer, una MD5 en PHP. Vamos a ver. Ok, vamos a encatar los tipos. Vamos a hacerlo de esta forma. Miren, muy sencillo. MD5 y la clave, y con eso se encripta. Vamos a ver de qué forma salió por aquí. Hasta PH4, 5, 7, 8. Así estamos bien. Entonces dice que obtiene un string booleano. Ok, voy a hacer una modificación rápida al, al archivo PHP que tenemos en el servidor. Archivo insertar.
entonces vamos a ver por aquí. Hacer una pequeña modificación. Vamos a llamarle a esto n, que n va a ser igual a m de 5. Y esto pues va a recibir la variable nombre. Y vamos a crear la variable p, que lo que va a hacer es encriptar con m de 5 la variable password. Fíjense que según el manualito es tan sencillo como eso, m de 5 y recibe la cadena, nada más, ¿verdad? Aquí tenemos, si queremos utilizar Brescia 1, CRC32, hash, script, pero bueno, lo vamos a utilizar de esa forma. Y lo único que ahora entonces vamos a enviar a la base de datos los parámetros encriptados. En vez de enviar la variable nombre, vamos a enviar la variable n. En vez de enviar la variable password, vamos a enviar la variable p, que se supone son los valores encriptados, ¿verdad? Entonces voy a guardar esto. Este es control O, si mal no recuerdo, con control X salimos. A ver qué pasó por aquí. Algo ahí pasa. Ah, bueno, vamos a ver. Aquí tengo esto. Vamos a ver que tengo aquí un problemita ahí. Se me perdió el cursor. Vamos a ver otra vez. Vamos a hacer los cambios que no los había hecho. Hacemos entonces sn, la variable, encripto, y este va a recibir la variable nombre. Y la variable p, entonces, va a encriptarla y va a recibir la variable password. Y en la sentencia SQL, pues lo que vamos a hacer es que vamos a enviar nada más la variable n y la variable p.
Algo. Solo dejen, uy, bueno, déjenme ver rapidito aquí. Se me salió la página. Déjenme, voy a compartir nuevamente porque se me salió. Entonces aquí, values. Ok. Aquí falta algo. Así que ya se me... Bueno, tenemos aquí, no sé por qué esto se me... No sé dónde toqué aquí, me puso distinto el redimensionamiento.
Bueno, ahí tengo problemas. Ahí me dispensan algo. Seguro que ya la maquinita ya se me volvió medio loca. Pero bueno, la idea es, lo pueden probar ustedes. Aquí, por ejemplo, tomar estas variables, encriptarlas con M5 o con otra función y enviarlas entonces directamente a la consulta. Aquí los parámetros encriptados, ¿verdad? De forma tal entonces que cuando se tomen los datos, en la base de datos aparezcan esos parámetros encriptados y no aparezcan en claro, ¿verdad? Cuando ustedes vengan aquí nuevamente a la base de datos, esto, déjenme ver, porque no, sí, el servidor parece que se me... Aquí entonces debería aparecer, sí, parece que el servidor se me pegó porque no está respondiendo ahí. Pero entonces debería de aparecer los datos encriptados, ¿verdad? Una vez que nosotros lo implementemos, en vez de verlo así en claro, pues lo veríamos entonces encriptados, ¿verdad? Esa es la idea. Y esa es la idea de utilizar protocolos, en este caso, pues de cifrado. Ya les decía que podemos utilizar una combinación y podemos nosotros garantizar el establecimiento de un enlace cifrado de extremo a extremo, pero también la transacción propiamente dicha, que también encriptarla de forma tal que tengamos entonces dos mecanismos de seguridad implementados, ¿verdad? Entre ahí entonces tendríamos eh, cifrado a dos oportunidades la información, por lo tanto la seguridad pues es mucho mayor, porque si alguien la intersecta, pues definitivamente pues va a demorar pues mucho más tiempo tratando en este caso pues de acceder a esa información. No lo puedo hacer porque me dio problemita en la máquina, pero bueno, ahí al menos tienen algo ya ustedes iniciado con los archivos, ¿verdad? Les decía, les puedo, aunque ahí tienen los URL, donde está pues la información de dónde, para hacer en este caso los archivos, igual que la página donde van a descargar SWAM, para el que lo quiera hacer completo el escenario y practicar, ¿verdad? El proceso de instalación, qué es lo que tiene que hacer. De esa forma, pues nos vamos dando cuenta, si nos ponemos a hacer, nos vamos dando cuenta de dónde pueden existir pues algunos pegones a la hora pues de estar implementando algunas situaciones como esta. Consultas, dudas. ¿Alguna consulta por ahora? Los que ya estaban preparando su escenario, ¿quedaron claros qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se pretendía hacer más bien para hacer este demo? ¿Cómo intersectar información? ¿Cómo visualizar la información que se transfiere a través del canal que se establece? Del uso de Bursit, muy sencillo, al menos una funcionalidad, en este caso, pues para capturar la información y visualizar el contenido de la misma. Les decía, aquí en el navegador hay que instalar el plugin para estar de una manera muy rápida, simplemente habilitando el proxy o haciendo más bien que la información del navegador vaya obligatoriamente al proxy y del proxy, en este caso, pues al servidor. Hacer simplemente un proceso de intersección, que es básicamente lo que hacen algunos hackers, ¿verdad?
Déjenme ver quién pusieron un mensaje para lo de la prueba. Hola, Reinaldo. Fíjese que el proveedor, lo que son los manuales me lo pasó hasta las 4 de la tarde de hoy. Yo esperaba que me lo pasara antes, tal vez martes, miércoles, pero ya si me lo pasaran hoy, entonces me dio una pena tal mandárselo a ustedes y hacer la reunión. Entonces hoy lo voy a enviar a ustedes para que después agendemos la reunión. Probablemente tal vez un día lunes o martes, pero ahí qué pena con ustedes, ¿verdad? Pero hay cosas que no puedo controlar. Sí, entonces no vamos a hacer la prueba con la gente de la plataforma de CarSeed, ¿verdad? Ok, entonces comentarios, muchachos. La próxima semana vamos a ver los procedimientos para análisis de vulnerabilidades, ¿verdad? Y vamos a utilizar otras herramientas. Vamos a utilizar Nmap, probablemente muchos de ustedes ya lo han utilizado. Vamos a utilizar una aplicación para análisis de vulnerabilidades. De hecho, hay varios. El que ya tenga, por ejemplo, instalado Kali, que igual que en los casos anteriores, puede descargarlo eh, como una máquina preinstalada, o bien descargan el ISO totalmente, como quieran. Tienen las dos opciones, ¿verdad? Pero lo que les quería decir, en el caso de Kali, por ejemplo, aquí está, si lo quiere instalar desde cero, tiene que utilizar esta opción, Bare Metal. Si lo quiere una máquina que ya el mismo fabricante se le haga, la misma gente del sitio ya la da predefinida, pues aquí está las Virtual Machines. Simplemente entonces usted selecciona qué es lo que desea, ¿verdad? ¿Cómo lo desea instalar? Si ya lo tiene preconfigurado, pues mejor todavía, porque solamente igual tiene que buscar para qué plataforma es, si lo está utilizando para VirtualBox, o si lo va a utilizar en este caso para VMware, para Player o Workstation, o si lo va a tener en un contenedor también, ¿verdad? Ahí fíjense que hay diferentes tipos de opciones. Ustedes definen cuál es la opción en este caso, pues que más les conviene, ¿ya? Para agilizar el proceso, como ustedes quieran. Pero bueno, aquí están en las máquinas virtuales, como les decía, tanto para VMware como para VirtualBox de 32, de 64. El que quiera descargar Kali y tenerlo completo, excelente. No hay ningún problema. Si hay alguien que tenga dificultades con los recursos de su máquina, podemos utilizar las herramientas por separado. O sea, podemos descargar Nmap, podemos descargar, en este caso, un analizador de vulnerabilidades e instalarlo aparte para no instalar pues todo en este caso, la herramienta de Kali o, como decía, creo que era Silvio, Parrot OS. Cualquiera de las dos se pueden utilizar porque hay muchísimas herramientas, de hecho, pues similares, ¿verdad? Y como ya vamos a tener ese escenario, vamos a tener una máquina de Linux, pues vamos a hacer un análisis de vulnerabilidad contra esa máquina que tenemos. Yo aquí, por ejemplo, que ustedes se fijan, ya tengo Kali instalado y tenemos aquí, bueno, ya tengo la máquina de Ubuntu. O sea, con esa es suficiente. O bien desde el host, pues también utilizar, como les decía, Nmap, que lo podemos utilizar desde igual, descargando desde Windows. El que no tenga Kali lo puede descargar desde la página oficial nmap.org y descarga Nmap con su interfaz gráfica y perfectamente lo podemos utilizar a partir de la próxima sesión, ¿verdad? Para ir haciendo pues todas las actividades relacionadas con la enumeración y etcétera, pues todo lo que los procedimientos que vamos a hacer para hacer el análisis de vulnerabilidades. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Recuerden que la próxima semana pues son las dos últimas sesiones
de este pequeño curso introductorio. De Francisco, en la máquina virtual lo puedo instalar, Kali. Sí, claro que sí. Por eso les decía que pueden descargar Kali como una máquina virtual o bien lo descargan con Bare Metal y lo instalan desde cero, sin ningún problema. Adelante, Tyler. Es con respecto a la última semana que es la próxima. Sí. Tenía una duda con respecto a que si vamos a ser evaluados el próximo jueves o si no. O sea, con alguna prueba, examen, Un algún procedimiento, proyecto. vamos a hacer un procedimiento, Tyler. O sea, un procedimiento para hacer la evaluación final, ¿verdad? Yo les voy a dar un pequeño documentito con un procedimiento básico que ustedes van a hacer y hacen un informe sencillo, similar al anterior, y con eso los vamos a evaluar, ¿verdad? Está bien, muchas gracias, profe. Entonces bueno, yo les recomiendo que el que pueda hacer el escenario este que vimos hoy, pues lo practique, y si tiene alguna consulta nos lo pueden poner ahí en el grupo y entre todos ahí eh, vemos cómo resolvemos. Y vayan tratando de descargar entonces las otras herramientas, Nmap o bien Kali Linux, eh, y alguna herramienta para análisis de vulnerabilidades, ¿verdad? Por ejemplo, si utilizamos, déjenme ver aquí, ya les digo, para que la vayamos utilizando. Vamos a ver. Vamos a utilizar Nessus. La versión free. Nessus es una herramienta potente para análisis de vulnerabilidades en cualquier elemento de una infraestructura tecnológica. Podemos utilizarlo, lo pueden ir instalando. Como les decía, a partir del martes vamos a ir viendo los procedimientos y lo vamos a ir realizando también los procedimientos, ¿verdad? Para que el análisis de vulnerabilidad completo, y podemos utilizar, como les decía, Nmap, Nessus. Si tienen Kali, utilizamos alguna herramienta las que ya tiene Kali. Ya podemos utilizar igual, como ya lo tienen por ahí, Bursuite, lo podemos seguir utilizando. Y alguna herramienta que otra sencilla que tengamos por ahí. Al final, en internet pueden encontrar muchísimas herramientas, muchachos, pero igual, pues, ¿verdad? El detalle es travesearlas, practicarlas con ellos, porque es la única forma, en definitiva, pues, de, de que dominemos y que podamos hacer todos los procedimientos. Bueno, si no hay consulta, vamos a dejar esta sesión por hoy, ¿verdad? Entonces nos vemos el próximo martes. Yo les voy a Profe, poner ahí de todas formas la URL para descargar las herramientas ahí en el grupo para que estén pendientes. Sí, diga, profe, Tyler. disculpe, quería hacerle una consulta más. Era con respecto a que si no sabe usted algún programa que analice, que haga como una especie de auditoría a un equipo de Windows, o si ese mismo que acabo de recomendar, Nessus, sirve para eso y ver si hay alguna vulnerabilidad, si encuentra algo así, pues, Sí, algún proxy mal. Nessus te sirve para cualquier elemento de infraestructura, para servidores, para equipos de comunicaciones, para equipos de seguridad, para almacenamiento, para aplicaciones web. Nessus tiene y te
cualquier equipo que tenga asociado a una dirección IP, lo puedes analizar con Nessus, ¿verdad? Así Entonces, que ese sí, programita serviría para como, para eso mismo, o sea, analizaría si no sé, si algún parche, no sé, claro. algún crack le instalaron a una máquina a alguien y le dejó una puerta abierta a esa máquina, algo así. Sí, lo vamos a utilizar para que veas, él te da al final un reporte de las vulnerabilidades que logre detectar del equipo o de los equipos que estés analizando. Y te las Ok, clasifica por severidad incluso y te dice si es una vulnerabilidad conocida, te dice cuál es la vulnerabilidad, te da el código de la vulnerabilidad. Vamos después a las bases de datos de vulnerabilidades para ver en qué consiste, para ver si están disponibles los exploits de esa vulnerabilidad y las medidas que se deben de tomar para mitigar, en este caso, los riesgos asociados a esa vulnerabilidad. Sí, todo eso lo ok. vamos a ver en la próxima semana. Sí, Muchísimas gracias, profe. Buenas noches. claro que sí. Entonces, nos vemos el próximo martes, muchachos. Entonces, pasen muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches.